5 minutos de nuestra historia con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Un espacio en el que recordamos momentos significativos, personalidades y expresiones culturales que han contribuido a construir nuestra forma de ser y de vivir. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de 5 minutos de nuestra historia, una coproducción de la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México en Chicago y del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de esa misma institución. Soy el profesor Rubén Ruiz y hoy vamos a platicar acerca de qué sucedió con aquellas personas de sangre hispana que quedaron en el territorio que los norteamericanos se apropiaron después de la guerra de 1847-1848. La guerra, que fue impulsada particularmente por el Partido del Sur norteamericano, que tenían un enorme afán expansionista y que tenían en la presidencia en ese momento a James K. Polk, intentaban de alguna manera apropiarse de una serie de territorios que ellos consideraban deshabitados. No lo eran en realidad. Eran territorios que iban desde Texas hasta California y casi hasta el Oregón, y que estaban ocupados por indígenas, por población originaria norteamericana y también por algunas personas de ascendencia hispana que habían colonizado esa región desde finales del siglo XVIII. Esos territorios eran muy atractivos. De hecho, los norteamericanos, cuando se lanzan a la empresa de apoderarse de ellos, sabían muy bien a qué iban. Aparentemente esas tierras, de estas que van desde Texas, insisto, hasta el Oregón, son tierras en la mayor parte muy secas, son prácticamente desierto. Nosotros recordamos, por ejemplo, que si vamos a Texas, pues veremos territorios prácticamente secos, y si avanzamos más hacia el oeste, llegaremos al que conocemos como el desierto de Arizona, y todavía hacia el oeste más llegaríamos hasta lo que es California, que todavía tiene problemas de agua. Bien, ese avance hacia esa zona estaba impulsado por la ambición. No eran tierras totalmente yermas, no eran tierras totalmente inútiles. Al contrario, tenían en su seno distintos tipos de riqueza, algunos que todavía no se conocían en aquella época y otros que sí. Desde antes de la guerra, se enviaron expediciones de parte del ejército norteamericano para conocer la zona, y encontraron que había minerales preciosos, metales preciosos como la plata y el oro. Encontraron también que había terrenos cultivables y que, a pesar de lo seco del espacio, del calor que había ahí, era posible cultivar un producto que se estaba haciendo muy importante en el desarrollo de la industria en el mundo occidental, el algodón. Pero además de eso, había otras riquezas, como por ejemplo el petróleo, que insisto, eso se descubrió más tarde que era muy importante, o el mercurio. En fin, eran territorios muy abundantes, ciertamente, y también que ofrecían enormes riquezas para quien los ocupara. Por eso es que los norteamericanos, los güeritos, como les diríamos nosotros, fueron empujando a quienes habitaban esas tierras. Y por una parte hubo estas guerras en contra de los indios, a quienes poco a poco lograron someter y meter a reservaciones, y también desarrollaron una campaña en contra de los mexicanos. Cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo al terminar la guerra en 1948, en 1848, lo que hicieron los norteamericanos fue dejar muy claro su interés de apropiarse de esas tierras. Y lo que intentó hacer el gobierno mexicano que firmó ese tratado fue defender los derechos de aquella gente de sangre hispana que estaba ya asentada en la región,
se calcula que eran unos 25,000 personas a lo largo de todo el territorio entre, insisto, Texas y California. Los artículos octavo y noveno del Tratado de Guadalupe Hidalgo establecieron de una manera muy clara que quienes vivían ahí podían optar entre hacerse ciudadanos norteamericanos o mantener su ciudadanía mexicana. En cualquiera de los dos casos no habrían de perder sus propiedades. Si tenían haciendas, si tenían territorios, si tenían vacas, no los perderían. Y eso fue lo que se intentó asegurar. En otro artículo, creo que es el 11, también se estableció que el gobierno norteamericano iba a respetar las concesiones que habían dado los gobiernos mexicanos antes de la conquista de esos territorios. A la hora de la firma, por supuesto que el presidente Polk no aceptó esa parte del tratado. Y la otra, aunque se aceptó, se convirtió en letra muerta. En realidad, entre 1848 y el final del siglo, los mexicanos o la gente hispana que vivía en la región perdió esos territorios en litigios llevados a cabo en tribunales formados fundamentalmente por norteamericanos, con leyes escritas por norteamericanos para favorecer a los norteamericanos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Esa gente que había vivido ahí por cerca de un siglo perdió su territorio, perdió sus tierras y se convirtieron poco a poco en gente de segunda o de tercera calidad ciudadana, puesto que fueron perdiendo también sus derechos civiles. Y eso fue un golpe sumamente grave para ellos. Pero sí mantuvieron algo, que fue su capacidad de trabajo y su capacidad para hacer las cosas muy bien. Y a lo largo de la segunda parte del siglo XIX quedan testimonios muy claros de que los mejores vaqueros eran mexicanos, los mejores vaqueros que sabían utilizar el lazo lo mejor posible eran eran o habían sido mexicanos. Lamentablemente, su situación cambió para mal, así como cambió para mal también la situación de los afroamericanos y, por supuesto, de los indígenas que fueron enviados a reservaciones. Esto es todo por hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Espero verlos y oírlos en la próxima. Soy el profesor Rubén Ruiz Guerra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos vemos pronto.